Bueno, vamos a compartir una hermosa palabra y es el poder del Evangelio, ¿sí? Porque hay personas que piensan que el Evangelio es algo para sentir vergüenza. Muchos no entienden en realidad a lo que es el Evangelio. Y aquí Pablo, escribiéndole una carta a los romanos, Pablo nunca había ido a la iglesia de Roma, pero sí se había enterado de que había una iglesia y que habían hermanos que estaban alabando y bendiciendo a Dios, y se entera de algunas cosas allí. Y lógicamente, entre ellas sería la vergüenza del Evangelio. Y vamos a leerlo en Romanos, capítulo 1, versículo 16, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Ahí le estaba diciendo, bueno, en realidad yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios que por gracia lo podemos recibir, y por esa gracia y por ese don de entender las cosas de Dios, podemos entrar a la gracia. Y bueno, él dice, bueno, a veces las personas se avergüenzan del Evangelio, pero no se avergüenzan de cosas que en realidad tendrían que avergonzarse, cosas que no corresponden a un cristiano. Siempre sabemos que los mundanos pueden hacer cosas, pero los cristianos no podemos hacer cosas que hace todo el mundo. Entonces, cuando las personas ven que nosotros nos estamos privando de ciertas cosas, las cuales no queremos compartir, a lo mejor las personas comienzan hasta a burlarse. Y saben que será, no sé si por mi carácter o lo que sea, pero cuando tomé la decisión de seguir al Señor, nunca me avergoncé del Evangelio. Inclusive a algunas personas le despertaba curiosidad en algunas cosas que yo hacía al principio. Y entonces me preguntaban qué es lo que era el Evangelio y todas esas cosas que uno tiene que responder y tiene que tratar de que las personas reciban a Cristo. Habían personas como familiares míos que se avergonzaron de mí y realmente no quisieron saber nada más de mí. Me aceptaban, pero a la fuerza, porque ya no compartía todo lo que hace el mundo, lo que serían las borracheras, las parrandas, las cartas, los chistes que no corresponden. Todo eso lo dejé inmediatamente, por amor a Dios, por agradar a Dios. Y mi cambio fue muy ligero, porque como Zaqueo, ¿sí? Pero así también como fue el cambio ligero,
también la bendición de Dios fue ligera en mi vida, o fue inmediata en mi vida, que comenzó a usar mi vida, pero muy, muy temprano. A los meses nomás, a los 6 meses ya era obrero, trabajaba en liberación, fue una de las primeras cosas que Dios me dio, liberar personas. Entonces, cuando uno toma una decisión que es para agradar a Dios, Dios siempre va a bendecir a la persona que lo haga. Y las personas no entienden en realidad el beneficio de recibir a Cristo y de estar con Cristo, permanecer con Cristo, crecer en la palabra y crecer espiritualmente con Cristo. Las personas no lo entienden. Lógicamente, yo siempre le digo a los compañeros o amigos o hermanos que yo tengo que deben tener paciencia con aquellos que no han recibido a Cristo, porque a ellos no les ha sido revelado como a nosotros. O sea que el hecho de entender el Evangelio es una bendición que Dios nos dio a nosotros. Poder entender las cosas de Dios. Entonces, al ver lo que Dios ponía en mis manos, al ver el poder que Dios ponía en mis manos, que inclusive siendo tan novato, me estaba dando un poder muy especial, que inclusive uno se siente raro, porque uno no se siente digno de que Dios le dé poder para trabajar en su obra, para testificar en su obra, ¿sí? Pero vemos que el mismo Señor lo dice en Hechos 1:8, dice, bueno, van a recibir poder y van a ser ustedes testigos míos en Judea, en Samaria y en toda la tierra. O sea que uno recibe un poder de Dios para testificar, para tener la fuerza, para que no ser opacado. Bueno, esa fuerza que uno recibe es el poder de Dios. Y acá el mismo Pablo lo está diciendo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿sí? Está diciendo, es poder de Dios. Lo mismo que le estoy diciendo, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Cuando habla de salvación hay que entender que nosotros vivíamos de una forma, en pocas palabras, alejados de Dios totalmente. Entre Dios y nosotros había un tremendo abismo y o sea que no había conexión con Dios, no había nada, ninguna forma de llegar a Dios. Entonces, en el momento que recibí a Jesucristo, ese abismo se puso un puente allí, ¿sí? Entre Dios y mi persona. Y ese puente se llama Jesucristo. O sea que no hay abismo entre Dios y nosotros si nosotros estamos aferrados al Señor. Entonces, cuando uno entiende las cosas de Dios y mucho más cuando Dios te otorga poder siendo un novato, cuando Dios habla a tu corazón para decirte las cosas que tenés que hacer,
realmente es bastante extraordinario, sobrenatural, que a veces uno no lo puede entender porque nunca vivió esas cosas. Entonces se hace muy difícil poder entender al Evangelio, que es poder de Dios y también para salvación. La salvación que necesitamos cada uno de nosotros. Cuando hablamos de salvación, es ser salvos de la ira. En este tiempo que estamos viviendo, las personas tienen miedo, porque estamos viviendo tiempos peligrosos de pandemia, la cual no se ha visto para las generaciones que estamos ahora. Y lógicamente, nosotros estamos en el Evangelio, pero no es así nomás. Vamos a ser salvos de la ira de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un día Dios va a desatar su ira. Pero la gente está temerosa hoy día pensando, bueno, ¿qué va a pasar? Y lo que va a pasar es que si estás con el Señor, si has recibido a Jesucristo en tu corazón, no tenés nada que preocuparte. Porque si estás acá, aunque tengas los años que tengo yo, que son 70, no tenés que preocuparte. Porque tarde o temprano nos tenemos que morir. Pero el problema es cuando uno se muere, ¿a dónde va? Y si uno quiere estar seguro a dónde va a ir, tiene que recibir a Jesucristo y estar seguros de la salvación. Entonces, cuando estamos seguros de la salvación, también estamos seguros de la ira de Dios que va a venir sobre este mundo. Hoy la gente está preocupada y no sabe qué hacer, se pregunta muchas cosas y salen muchos profetizando. Pero la venida del Señor solo la sabe Dios. Así que no quiera encontrar en los diarios, en los periódicos, en las noticias cuándo va a venir el Señor, porque solo lo sabe Dios. Así que no se preocupe, pero sí preocúpese para estar preparado cuando Él venga, ¿sí? Hoy, como siempre digo, es un tiempo que ha comenzado de dolores, ¿sí? El tiempo que es el que tiene la mujer cuando va a tener el bebé. Y va a haber un momento que va a haber un nacimiento, ¿sí? Bueno, esos dolores son los que estamos ahora teniendo, viendo alrededor cómo muere gente en cantidades. Pero es cierto que lo sentimos por cada una de las personas y de los familiares de ellos. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo, tenemos que estar seguros de que pase lo que pase, si estamos bien con Dios, nos vamos a ir con el Señor. Así que no hay que preocuparse por nada, solamente por predicar el Evangelio, para que otros conozcan el Evangelio antes de que venga el Señor. Esa es la gran preocupación. Ahora, acá vemos el apóstol Pablo diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Hermano, hermana, amigo que está escuchando y amiga, creer implica obedecer. No es simplemente creer, sino escucho la palabra y la obedezco. Eso significa creer, ser hacedores de la palabra, de las indicaciones y los mandamientos de Dios. Ahora
Dice, al judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice esto? Al judío primeramente, porque el Señor cuando vino a hablarle, comenzó su ministerio, Él comenzó por los judíos, por su pueblo, ¿sí? Pero eran pocos los que querían escuchar al Señor y eran pocos los que recibían milagros entre los judíos. ¿Y qué pasa? Que también habían gentiles o personas que no pertenecían al pueblo de Dios, que eran de ahí para adelante, después de los judíos, los griegos y cualquier persona de cualquier parte del mundo, eran como los griegos, eran gentiles y nosotros éramos gentiles también, y somos gentiles. Pero el Señor dice en su palabra sí, y lo está explicando Pablo. Primeramente, es salvación para el judío y después para los gentiles. ¿Sí? Ahora dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que esto es algo muy importante que debemos entender. Si tenemos fe en la palabra que escuchamos, Dios nos va a revelar sobre la salvación. Dios nos va a enseñar sobre la salvación, porque es algo sobrenatural, algo espiritual, las cuales nosotros antes no entendíamos. Pero al tener fe, ¿sí?, Dios la revela por fe en Cristo Jesús. De esa forma el Señor nos revela. ¿Sí? Entonces podemos entender lo que es referente a la salvación. Pero ¿qué pasa? A medida que vas escudriñando la palabra de Dios, vas aprendiendo los alcances que tiene la palabra de Dios y las cosas que nos dice Dios a través de su palabra y los conocimientos que puedes tener, ¿sí? Así que dice, ¿por qué en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe? Cuando habla de justicia, está hablando de la palabra de Dios. Esa es la justicia de Dios. ¿Qué significa? Que a las personas se les predica, a las personas se les dice, a través de la palabra, las cosas que Dios quiere que nosotros cumplamos. Entonces, para Dios no ser injusto, para Dios no decir, no, bueno, deben recibir a Cristo y nada más, Él, la justicia de Él, su plan, su palabra, nos la va revelando poco a poco por la fe, de acuerdo a la fe que vayamos teniendo. Y dice acá, por fe y para fe. ¿Qué significa? Vas aprendiendo por revelación, la revelación de Dios la vas recibiendo por la fe, y esa fe va cada vez más acrecentando tu fe. O sea que se revela por fe y para fe, para tener más fe. Revelar es algo que debemos entender. Nosotros podemos aprender la palabra a través de personas que nos transmiten el Evangelio.
Pero Dios hace una parte muy importante, que es la revelación. Cuando Jesucristo le pregunta a sus discípulos solos, ¿qué cree la gente de mí? Y le dijeron, bueno, algunos creen que sos esto, el otro, aquí y allá. Ahora, cuando le pregunta, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Y bueno, nadie contestaba, todos se quedaban calladitos. Pero vino Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué dijo el Señor? No te lo reveló un ser humano, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que cuando tú llegas a los pies de Jesucristo, no es por casualidad, sino porque Dios ha enviado el Espíritu Santo, ¿sí? Para que recibas a Jesucristo y para revelarte todas las cosas. Y desde el momento que recibes a Jesucristo en tu corazón, entonces Dios, por tu fe, empieza a revelarte todo lo que corresponde a la palabra de Dios, a lo que Dios es. Así que recibes por revelación de Dios, ¿sí? Y por revelación aprendes la fe. Y a medida que vas escuchando, se va aumentando tu fe. Por fe y para fe. Ahora, dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso es la verdad. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que está tratando de enseñarnos el Señor? Que aquella persona que tenga fe en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Pero cuando habla de vida o habla de muerte, está hablando de vida espiritual y muerte espiritual. ¿Sí? Entonces, acá la palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Cuando está hablando de vivirá, está hablando de una vida que compartimos en esta tierra con otras personas y con los familiares, y siendo uno conforme a la palabra de Dios, tenemos todas las promesas para nosotros. Dice, el justo por la fe vivirá. No está hablando de cualquier vida, sino está hablando de una vida espiritual eterna con Dios. ¿Sí? O sea que nos vamos a despojar de nuestro cuerpo, y Dios nos va a dar un cuerpo o vestiduras nuevas, dice. Y esas vestiduras van a estar resplandecientes y ya no va a haber corrupción.
Entonces, acá dice, el justo por la fe vivirá. Hay personas que la palabra justo a veces no la pueden entender. ¿Y qué es? Hay personas que creen que se justifican solos ante la presencia de Dios. Y hay personas que dicen, bueno, yo no soy digno de estar con Dios, de estar en la iglesia, de compartir con los hermanos, porque es posible que haya cometido pecados graves. Entonces, la persona tiene en su conciencia algo que lo quiere eliminar. Ahora, fíjense ustedes una cosa. No nos justificamos nosotros por nosotros mismos, sino que nos justificamos ante Dios por la fe. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Quiere decir que el justo por fe tendrá vida eterna. Ahora, ¿qué nos hace justos? Usted tiene que tener en cuenta esta figura, si es posible que la pueda explicar bien. Tenga en cuenta, por ejemplo, que Dios está al frente mío. Y si Dios me mira directamente a mí Dios no me va a ver justo. Ahora, si he recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, entonces Dios me mira a través de Jesucristo, ¿sí? Y cuando Dios me mira justo por Cristo. ¿Por qué? Porque no me puedo justificar a mí mismo. No puedo lograr la salvación de voluntad propia, sino por fe en Cristo Jesús. Por fe en que murió y resucitó. Y que esa sangre que derramó sirve para perdón de mis pecados. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que lo mío es tan grave, pero yo quiero decirle esto. Moisés, el gran libertador que puso Dios para el pueblo que estaba cautivo en Egipto, mató a una persona y tuvo que huir 40 años. Pero en esos 40 años, andando por el desierto, Dios lo fue adiestrando, preparando, para traerlo nuevamente a liberar el pueblo de Egipto. Así que no es que una persona haya cometido un pecado terrible. Sí, es malo, no podemos hacer nada malo. Pero si has hecho algo malo, si has cometido un error grave, aún quitarle la vida a alguna persona, si le pides perdón a Dios a través de Jesucristo, si lo recibes a Jesucristo en tu corazón, Dios va a perdonar tus pecados. Pero no quiere decir que te vas a librar de las consecuencias de ese pecado. Porque Dios te perdona, pero las consecuencias de lo que uno hace siguen caminando. Y si se trata de algo grave, o se trata de un delito, la justicia va a pedirte cuentas. Dios te perdona, pero Dios no quita las consecuencias de ese pecado. ¿Sí? El que tiene que cumplir algo, debe cumplirlo, porque cometió un delito. Ahora, nosotros
permanentemente cometemos delitos contra la ley de Dios. Permanentemente cometemos delitos. Y siempre creemos que estamos bien ante Dios, siempre creemos que somos especiales, somos tremendos. Pero ¿qué sucede? No somos tan especiales ni tanto como nosotros creemos. O sea, a veces tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Ahora hay que preguntarle a Dios cómo somos y a la esposa que vive con nosotros. Esas personas nos pueden decir cómo somos. Porque están todos los días con nosotros y nos conocen. Dios conoce hasta nuestros pensamientos. Así que, si vamos a ver, nadie puede considerarse digno ante Dios a no ser que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. De allí en adelante, sí eres digno de estar en la presencia de Dios, porque has recibido al Hijo amado de Dios. Si tú amas a Jesucristo, Dios te ama a ti. Si tú aborreces a Jesucristo, Dios te aborrece, porque estás despreciando a su Hijo amado en el cual Él tiene complacencia. Así que tienes que tener en cuenta que el justo por la fe vivirá. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Así que recibe a Jesucristo en tu corazón y eso te va a hacer justo. Pero de ahí en adelante tienes que cumplir con los mandamientos de Dios, con sus reglamentos. Y en este camino de fe, de obediencia, Dios te va a revelar cosas que no te imaginas. Yo siempre me preguntaba, cuando dice, clama a mí, yo te voy a responder. Y te voy a revelar cosas ocultas que tú no conoces. Y yo realmente no entendía ese versículo. Sin embargo, a través del tiempo y de escuchar la palabra, de aprender, de escudriñar la palabra, entendí que Dios nos enseña y nos revela cosas ocultas que no a todo el mundo se las revela. Dios me enseñó sobre lo que es la liberación y no fui a ninguna escuela, sino que fue revelado por Dios. Él me dio el don y me dio la revelación para poder manejarlo. Y todo lo que he hecho y lo que vaya a hacer es para la gloria de Dios. Nadie le puede quitar la gloria a Dios. Nadie. ¿Sí? Hemos nacido para darle la gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Así que, si quieres ser justo ante la presencia de Dios, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y desde ese momento ya eres digno ante la presencia de Dios y puedes pedirle a Dios y en el nombre de Cristo, y puedes recibir, y puedes darle las gracias por lo que has recibido de Dios a través de Cristo. Así que, si eres justo vas a vivir por fe y vas a vivir una vida eterna, porque el justo por la fe vivirá eternamente. ¿Sí? O sea que no hay forma de escapar. ¿Sí? ¿Sí? Dice, ¿cómo perderemos
esta salvación tan grande. Dios es bueno. Hermano, hermana, amigo que está escuchando, yo le digo, Dios es bueno, pero debes amar a su Hijo y reconocerlo como el único y suficiente Salvador de tu vida en esta tierra, ¿sí? Y prepararte para irte con Él. Sean tiempos buenos, sean tiempos malos, acá lo importante es estar preparado para su venida. Así que el Señor les bendiga, hermanos.